Veo un tema, digamos, interesante, novedoso, atractivo, porque siempre pensamos en el magnesio para un momento como puntual del embarazo, pero veo que tiene como una connotación de mayor importancia, que es bueno actualizarlo, ¿cierto? Eh, Magnesio de embarazo, le damos la bienvenida pues a la doctora María Fernanda, nuestra expositora estrella el día de hoy, y sobre todo al doctor Arturo que está por aquí acompañándonos el día de hoy presencial. Bienvenidos a todo el grupo que está virtual y obviamente a los que están aquí presenciales. Así, doctora María Fernanda, que tienes la palabra. Bueno, muy buenos días, gracias doctora. Entonces, mi nombre es María Fernanda, soy residente de tercer año de ginecología y obstetricia y el día de hoy, junto con mi asesor, el doctor Arturo Cardona, quien es ginecobstetra y fetólogo, traemos el tema magnesio de embarazo, evidencia actual y abordaje integral en la prevención de complicaciones materno-fetales. Entonces, me dicen si está pasando. Está pasando. Ya. Entonces, habitualmente el sulfato de magnesio o el magnesio durante el embarazo lo usamos como prevención para diversas patologías de la gestación, como son la neuroprotección fetal y como lo es la preeclampsia con criterios de severidad y la eclampsia. Sin embargo, existe evidencia sobre su uso en otras patologías o incluso como suplemento durante el embarazo. Por los grandes beneficios que voy a hablarles sobre el magnesio durante el embarazo y tener unos niveles óptimos de magnesio, traemos el día de hoy este tema y queremos hacer énfasis en cuatro cosas principales, que es el suplemento de magnesio para la gestación, el manejo agudo de la migraña, neuroprotección fetal y preeclampsia con criterios de gravedad y eclampsia para unos temas, para unos pues, puntos importantes. Entonces, vamos a hablar un poquito de la fisiología del magnesio, recordar que es el cuarto catión más importante en el ser humano y que después del sodio, del potasio y del cloro, pues va a abarcar ese cuarto puesto. Además, es el segundo catión intracelular más presente en la célula humana y puede ayudar a más de 600 reacciones enzimáticas. Dentro de estas cumple diversos factores, diversos procesos biológicos, como es la fosforilación oxidativa, la producción de energía, la glucólisis, la síntesis de proteína y ácidos nucleicos, la formación ósea e inclusive la competencia del sistema inmune. Entonces, ¿cómo va a funcionar o cuáles van a ser aquellos mecanismos del magnesio en el ser humano? Entonces, va a favorecer la asimilación del calcio en los huesos y va a contribuir a la activación de la vitamina D en los riñones. Además, como les decía, ayuda también a la parte de la energía, entonces participa en toda la síntesis mitocondrial del ATP, va a formar MGATP y este MGATP va a ser fundamental en la señalización para la fosforilación de proteínas y la activación del AMP cíclico. Entonces, esos iones de magnesio intracelular pueden unirse a la membrana y al núcleo y a los ribosomas y ayudar a la transcripción de proteínas, por tanto, es un papel clave en la síntesis de esto. Además, ayuda al transporte de otros iones a través de las membranas celulares. También está implicado en la contracción muscular y en el control de excitabilidad neuronal, y ese punto es súper importante para todo lo que vamos a abarcar en este tema. Además, también está implicado en la homeostasis celular en todas las bombas de ATPasa, de sodio-potasio y en los canales de potasio activadores por calcio. Entonces, esta gráfica, pues, fue muy útil porque muestra toda la diversidad de funciones que tiene el magnesio. Dentro de eso ya decíamos que es un cofactor para más de 600 partes pues, enzimáticas, bloquea canales de calcio, disminuye el estrés oxidativo, mejora pues ayuda a la síntesis de energía tanto ADP como ATP, bloquea receptores de NMDA, ayuda a la transcripción del RNA para la formación de proteínas, también ayuda a estabilizar y reparar el DNA, también disminuye la inflamación crónica. Entonces, recordar un poquito que la mayoría de las reservas de magnesio en el ser humano van a estar en el hueso, en el músculo y en el tejido adiposo, y más o menos el 99% de este va a estar como un componente de hidroxiapatita. Sin embargo, en los tejidos, en los fluidos corporales también se encuentra un porcentaje de esto. Pero realmente, ¿qué es lo que medimos nosotros? Medimos la concentración sérica de magnesio y este nos va a evaluar solamente alrededor del 1% del magnesio corporal total de una persona.
pero se ha considerado que es un indicador ideal para estimar las reservas corporales de magnesio. Recordemos entonces que los niveles pueden estar en diferentes medidas, 1,7 a 2,3 miligramos por decilitro, 0,7 a 0,95 milimoles por litro y de 1,4 a 2.000 equivalentes por litro. Ahora bien, entonces ya sabemos cómo es la fisiología del magnesio, cuál es la importancia en múltiples factores biológicos en el cuerpo humano, pero hay que recordar que en el embarazo hay unos cambios, como en todos los, tanto anatómico como fisiológico, el magnesio también tiene unos cambios a nivel del embarazo. Entonces, puede haber una hipomagnesemia relativa y eso se debe a porque hay un aumento en el volumen plasmático y esto va a generar una hemodilución, como diversos otros factores a nivel sanguíneo. Hay un incremento del filtrado glomerular, lo que va a ocasionar una mayor excreción urinaria de magnesio y va a haber una mayor transferencia tanto al feto y a la placenta para mejorar el crecimiento y la mineralización ósea. Además, también hay una redistribución y almacenamiento, ya que como hay ese paso al feto y a la placenta, el feto va a acumular más o menos el 60 al 70% de magnesio corporal total en huesos y tejidos. Y la placenta pues va a ser ese regulador de paso de magnesio, asegurándose unas altas concentraciones de magnesio en el feto para todo ese desarrollo neurológico y fetal. Además, por todos los cambios hormonales que hay en el embarazo, tanto estrógenos como progesterona, este aumento en estas hormonas aumenta aún más la pérdida renal de magnesio, por lo tanto va conllevando también una hipomagnesemia relativa. Y la PTH y la vitamina D van a mantener un equilibrio entre el calcio, fósforo y magnesio, por lo tanto van a requerir más niveles de esto. Y por último, los requerimientos nutricionales van a incrementar durante la gestación. Normalmente una persona embarazada puede ir de 310 a 320 miligramos por día de magnesio, pero en el embarazo aumentan las necesidades hasta un 10%, como lo vamos a ver. Entonces, uno de los puntos importantes que traíamos era magnesio como suplemento en el embarazo. Entonces, la dosis recomendada. Días otra vez. Bueno, hasta ahora yo quiero como interrumpir aquí un poco la presentación, la buena presentación que está dando María Fernanda, y es lo siguiente. En el cerebro de todos nosotros existe la idea de hacer un suplemento con un poco de multivitaminas que nos inyecta lo que es la industria farmacéutica. Hay algo muy importante a tener en cuenta. Yo sé que nosotros tenemos el hierro, el calcio, el ácido fólico como los suplementos o los micronutrientes que deben llegar al cuerpo de una mujer embarazada. Pero infelizmente, la mayoría de médicos, ginecólogos y no ginecólogos formulamos una cantidad de suplementos que tienen un poquitico de un poco de micronutrientes que incluso ni se necesitan en embarazo. Y hay un tema muy importante, es el magnesio. Cuando yo le dije a María Fernanda, hable de magnesio, es porque yo quiero que ustedes les quede, los que están virtuales y los que están aquí, les quede claro que hay que estudiar el magnesio. Si algo va a ser importante en los próximos 5 años en el conocimiento de nosotros es saber mucho de magnesio. Y la primera parte que nos dijo María Fernanda de la fisiología, yo quisiera que fuera muy estudiado en pregrado y en ustedes como residentes y nosotros como ginecobstetras, los que vemos pacientes embarazadas, porque la placenta va a tener mucho que ver con el magnesio. Y por eso esta parte que viene de aquí en adelante es como los usos, los diferentes usos que podemos dar. Pero si algo es importante es que de aquí en adelante sepan ustedes que viene algo muy, muy interesante para el aprendizaje de nosotros. Seguimos, María Fernanda, gracias. Listo. Entonces, como decíamos, la dosis recomendada en el embarazo, perdón, en mujeres no embarazadas de magnesio va entre 300 y 310 miligramos por día. En mujeres embarazadas incrementa hasta un 10%, entonces más o menos son 400 miligramos por día. Y durante la lactancia también persiste pues como esta necesidad de magnesio hasta de 360 miligramos por día. Una dieta normal puede proporcionar una cantidad adecuada de magnesio, pero a menudo pues esto no lo hace. Entonces se han realizado diversos estudios donde se ha demostrado que la ingesta de magnesio es inferior inclusive a la dosis recomendada y que muchos alimentos que contienen magnesio las personas no los incluyen en su dieta. ¿Como cuáles? Como frutos secos, pescados, verduras, bebidas de cacao, etcétera.
y que la deficiencia crónica de magnesio es muy frecuente e inclusive hasta el 20% de las pacientes, de las mujeres que reciben una ingesta baja de magnesio consumen menos de 2/3 de la dosis recomendada. ¿Y esto a qué se va a atribuir? Que ya vimos todos los beneficios que puede tener el magnesio en el embarazo y que el embarazo requiere más niveles de este. Entonces, si tenemos un déficit bajo, pues puede tener consecuencias tanto maternas, fetales y pediátricas, como lo vamos a ver. E inclusive se han realizado algunos estudios donde se ha evaluado el déficit de magnesio que puede alcanzar en las embarazadas hasta un 34%. Entonces, esto queríamos también traerles porque no queremos que se vayan con la idea de que a las pacientes hay que suplementarles con magnesio, sino que una dieta adecuada de magnesio puede inclusive aportar niveles adecuados como estos. Entonces, frutos secos, estos están medidos por una porción de 100 gramos y estos son los miligramos de magnesio que trae cada porcentaje, pues cada porción de esto. Miren que las semillas de girasol tienen un alto porcentaje de magnesio, hasta de 325, o sea que con eso casi que cumpliríamos parcialmente los requerimientos. Las verduras sí, verdes, espinaca, acelga, coles, tienen un alto porcentaje. Los cereales, principalmente la quinoa, los granos, principalmente el frijol negro, la soya y otros, inclusive el chocolate negro, con un porcentaje de cacao por encima del 70%, tiene altos niveles de magnesio. Y pues ahorita lo hablábamos, todos los mariscos, pescados, principalmente pues el salmón. Entonces, bueno, ¿por qué es importante hablar del déficit de magnesio? Porque el déficit de magnesio tiene una interferencia en el crecimiento y el desarrollo fetal. También se ha visto asociado a trastornos placentarios, a trastornos hipertensivos y puede favorecer el parto prematuro. ¿Y cómo es esto? Ahorita hablábamos que está muy inmerso en la parte de la excitabilidad celular, entonces al tener un déficit de magnesio se puede presentar una hiperexcitabilidad uterina causado por ese déficit crónico y además asociado a situaciones de estrés materno. Entonces, este primer estudio que tuvo como objetivo el análisis de estimar la prevalencia del déficit de magnesio en una población de mujeres en embarazo y describir los factores de riesgo y las comorbilidades asociadas. Se evaluaron 983 pacientes y ¿qué se encontró? Que aquellas pacientes que tenían niveles por debajo de 0,66 milimoles por litro, recuerden que el nivel inferior máximo era 0,7, se presentaba un incremento en el riesgo y con una P estadísticamente significativa de presentar incremento en la presión diastólica y sistólica, complicaciones maternas e insuficiencia placentaria. Este otro estudio, que fue una revisión sistemática que quiso evaluar también la asociación del magnesio y las tasas de parto prematuro. Se realizaron una revisión de 6 ensayos, de 6 RTCs, para evaluar si las pacientes que tenían bajo nivel de magnesio y que se les suplementaba mejoraban las tasas de parto pretérmino. Entonces, ¿qué se vio con una P también estadísticamente significativa? Que aquellas pacientes que tenían bajo nivel de magnesio y que fueron suplementadas reducían la tasa de partos pretérmino. Pero entonces, ahora bien, en ese estudio que les mostré previamente, utilizaron diversos suplementos de magnesio. Entonces, ¿qué magnesio deberíamos utilizar? Por decir así, que vamos a suplementar, pero ahorita vamos a saber que no. ¿Qué magnesio deberíamos utilizar? Entonces, el citrato de magnesio es el que ha estado más estudiado, es económico, se absorbe fácilmente, tiene pocos efectos gastrointestinales en cuanto a generar pues como diarrea y puede conseguirse pues en diversos medios, tanto polvo como cápsula. Presenta una alta solubilidad hasta el 55%. Entonces, por allá con el 2014 se realizó este estudio, que fue el estudio Brahman, que tuvo la idea de suplementar a unos pacientes con citrato de magnesio e incluyó 407 pacientes y se realizó un seguimiento pues en ellas hasta 2020. Se les dio 300 miligramos de magnesio, que es la dosis habitual que conseguimos pues como en las cápsulas. Los resultados fueron en el 2020 y realmente no mostró ningún resultado estadísticamente significativo en cuanto a resultados fetales ni en resultados maternos en cuanto a suplementar el sulfato de magnesio, el magnesio. Hay otros estudios que han hablado también del bisglinato de magnesio, que es otra presentación
Esta es una presentación que tiene aproximadamente 14% de magnesio, tiene una mayor absorción, mejor tolerabilidad en las pacientes. Sin embargo, el único estudio que encontramos en el embarazo es que mejora los calambres asociados al embarazo, puede reducir la tasa hasta en el 50% e inclusive la frecuencia y la intensidad de los calambres en extremidades inferiores en las pacientes. Mas no encontramos ningún otro estudio que refiera que suplementar el magnesio con citrato, con bislinato de magnesio, iba a mejorar las tasas en complicaciones pues obstétricas. Sin embargo, todos los estudios que revisamos indican que una dieta adecuada de magnesio, como ya lo vimos, en frutos secos, en pescado, etcétera, puede suplementar adecuadamente, puede tener unos niveles adecuados de magnesio. Entonces, otro de sus usos es el magnesio y la migraña durante el embarazo. Recordar entonces que la cefalea, la mayoría de las pacientes que se encuentran en embarazo ya tendrán un diagnóstico de esta cefalea primaria, sea cefalea tensional, migraña o cefalea en racimos, y que generalmente estas condiciones van a disminuir hasta un 80% en el segundo trimestre. Que aquellos pacientes que debuten con una cefalea durante el embarazo y más si es en el segundo o tercer trimestre, siempre indagar por síntomas pues asociados a preeclampsia. Una vez descartada la preeclampsia, hasta el 50% de las pacientes su diagnóstico podría ser migraña. Entonces este cuadrito es muy útil porque nos indica pues dependiendo de la cefalea primaria, la duración, la localización, la descripción del dolor, la intensidad del dolor, si está asociado a náuseas o vómito, a fotofobia o fonofobia y cuáles son los efectos sobre la actividad física rutinaria de la paciente. Y está basada en la clasificación internacional de cefalea del 2018. Pero algo súper importante son las banderas rojas de la cefalea durante el embarazo, sobre todo en el segundo y tercer trimestre. Todos esos síntomas abruptos, incremento del dolor de su línea pues como de base, asociado a elevaciones de la presión arterial, fiebre, focalizaciones neurológicas, alteraciones de la conciencia y anormalidad en los laboratorios, pues nos debe hacer pensar de que no es una migraña. Entonces, la migraña durante el embarazo tiene una prevalencia más o menos del 18% y puede interferir en la vida cotidiana de nuestros pacientes de una forma leve a moderada. Aproximadamente el 2% de las pacientes van a tener su primer evento en el primer trimestre y ya lo veíamos que casi el 60, el 70% de las pacientes pueden mejorar durante el embarazo. ¿Y qué es mejorar? Disminuir los eventos, disminuir la intensidad de los eventos, menor duración de los síntomas. Aproximadamente el 5% reportan un empeoramiento de los síntomas durante el embarazo y el momento de peor crisis es en el posparto. Se ha visto que la lactancia materna protege, al parecer, contra estas crisis. Recordar entonces que la migraña tenemos migraña sin aura y migraña con aura, que la migraña con aura son aquellas que generan alteraciones, además visuales, sensitivas del lenguaje o motoras, que las principalmente alteraciones con aura van a ser visuales. Entonces, bueno, tenemos una paciente con migraña durante el embarazo. Se ha visto en algunas revisiones sistemáticas que la migraña durante el embarazo puede generar algunas alteraciones, pues al no manejar como su condición o su dolor, puede generar algunas alteraciones materno-fetales. Y este estudio que quiso determinar la relación de la migraña y los resultados en el embarazo, se evaluaron 4 RTC donde se observó que tanto la preeclampsia como el nacimiento prematuro como pequeños para la edad gestacional se veían asociados a pacientes que no tenían un control adecuado de la migraña con una P estadísticamente significativa. Entonces acá les quería mostrar, de preeclampsia se incrementó casi hasta 2.2 veces más el riesgo de presentarla en aquellas pacientes con migraña, además en cuanto a parto pretérmino hasta 1.3 veces más y en cuanto a bebés pues bajos pesos para la edad gestacional hasta 1.08 veces más. Entonces, ¿cuál va a ser el manejo en estos pacientes con migraña? Entonces, tenemos dos líneas de manejo. La primera línea va a ser el acetaminofén, 1 gramo cada 8 horas, que puede combinarse inclusive hasta máximo con 200 miligramos al día de cafeína. Y la segunda línea, entonces tenemos metoclopramida 10 miligramos más difenhidramina para evitar esos síntomas de la lactancia. Además, ketorolaco también en unas edades estacionales determinadas antes de las 30 semanas. El sumatriptan también se recomienda
pero para tratamiento en aquellos pacientes con migrañas persistentes, y ya sería de segunda, tercera línea. Y tenemos el sulfato de magnesio, que también es una muy buena opción de 1 a 2 gramos por 15 a 20 minutos, sobre todo en las pacientes con migraña persistente o migraña con aura, es donde se ha estudiado más. Entonces acá podemos observar cuáles son aquellos medicamentos de primera línea, cuál es su categoría de la FDA y si se recomienda o no durante la lactancia. Entonces ya sabemos eso también de primera línea, de segunda línea, los AINES hasta la semana 30, sobre todo los que tienen vida media corta, como el diclofenaco, el ibuprofeno, el naproxeno. La metoclopramida de segunda línea y el sumatriptan, pues en ataques severos de migraña, y es ya como para la tercera línea. Pero entonces estamos con el magnesio. ¿Cómo actúa el magnesio en la migraña? Como ya lo dije previamente, el magnesio interfiere en múltiples mecanismos biológicos en el cuerpo y uno de ellos es servir como bloqueador de los canales de calcio. Entonces, aquí tenemos una neurona donde, pues una neurona no, tenemos una célula donde se cree que previene la sobreactivación de la sinapsis excitatoria porque está involucrado en los receptores NMDA. Entonces acá vemos el receptor NMDA y ese puntico rojo que está allí es donde normalmente se debería pegar el calcio. Entonces, ¿qué hace el magnesio? Bloquea esa entrada de calcio y esto va a disminuir la excitabilidad de la célula y por consiguiente pues va a tener un papel importante en la transmisión del dolor y la depresión cortical propagada. Entonces, al realizar la búsqueda de cómo impacta el sulfato en la migraña, realmente hay muy pocos estudios recientes que hablen sobre sulfato de magnesio y tratamiento de la migraña. Sin embargo, este estudio clínico que se realizó por allá en 2001, que es el que mencionan generalmente todas las guías ACOG, que habla de cefalea en el embarazo, y que manejan la tercera línea como del sulfato de magnesio. Entonces, este estudio quiso identificar la eficacia y la tolerabilidad de 1 gramo de sulfato de magnesio en aquellas pacientes con crisis de migraña moderadas a severas. Entonces, fue un estudio de 30 pacientes donde la mitad se les dio sulfato de magnesio y la otra mitad se les dio placebo, que era solución salina. Las 30 pacientes que se les dio sulfato, 13, perdón, mejoró el dolor completamente, el dolor desapareció hasta en el 87% de las pacientes, en 2 el dolor disminuyó casi por el 14%, pero en el 100% de las pacientes, es decir, en el 15 completamente de ellas, desaparecieron los síntomas acompañantes de la migraña. Posteriormente, a esas 15 pacientes que se les había dado placebo, también se les administró sulfato de magnesio y vieron que tuvo una mejoría casi completa de sus síntomas de dolor severo. Otro punto entonces quería mostrarles era la neuroprotección fetal y el magnesio. Pues ya sabemos que usamos el sulfato de magnesio para disminuir el riesgo de parálisis cerebral infantil. Y es que la parálisis cerebral infantil es una discapacidad motora infantil pues como más común, que aproximadamente afecta a 1 en 323 niños y que los 2 principales factores de riesgo pueden ser el parto pretérmino y el bajo peso. En aquellos bebés que nacen menores de 32 semanas, el riesgo puede aumentar inclusive hasta 20 veces más y se estima que más o menos del 30 al 50% de los niños con parálisis cerebral infantil pudieron haber estado asociados a un nacimiento pretérmino. ¿Y por qué se da esto? Por esa vulnerabilidad de la sustancia blanca periventricular. Entonces, usamos el sulfato de magnesio para evitar o disminuir el riesgo de PCI. ¿Y cómo funciona el sulfato de magnesio como neuroprotector fetal? Entonces, disminuye la entrada de calcio intracelular, el mismo mecanismo que hablábamos ahorita, ayuda a estabilizar la circulación materna mediante la estabilización tanto de la presión arterial y mejorar el flujo sanguíneo cerebral. También bloquea el glutamato y otros receptores pues otros neurotransmisores responsables de la muerte celular neuronal y ayuda a la modulación de acción de los radicales libres y a incrementar el óxido nítrico también para aumentar ese flujo sanguíneo cerebral. Entonces, algo súper importante es que el sulfato de magnesio cruza fácilmente la membrana vasculosincitial de las vellosidades terminales de la placenta y se transfiere rápidamente al feto, inclusive después de 1 hora de administrar. Entonces, ¿desde cuándo se empezó a hablar como de neuroprotección fetal
usar pues el sulfato de magnesio. Por allá, como en 1995, dos epidemiólogos, Nelson y Greter, publicaron este estudio que fue muy convincente, fue un estudio retrospectivo de casos y controles, donde se generó la hipótesis original de la neuroprotección a los niños que estaban expuestos a sulfato de magnesio. Ellos cogieron 150.000 niños que habían tenido bajo peso al nacer y que 3 años, pues, que habían estado expuestos al sulfato de magnesio y que desarrollaron parálisis cerebral infantil. Entonces, analizando todos esos datos, informaron que solo el 7% de los niños que eran bajo peso al nacer y que habían recibido sulfato de magnesio habían tenido PCI, en comparación al 34% de los niños que habían tenido bajo peso y no habían recibido sulfato de magnesio. Y eso dio como un OR de 0.14 que fue estadísticamente significativo. Después de esto dijeron, entonces el sulfato de magnesio es una maravilla, empecemos a estudiar más. Hasta 2003 realizaron otros estudios, el acto de sulfato de magnesio, y hasta 2006 el PREGMA, que dijeron, no, el sulfato de magnesio no mostró ninguna diferencia estadísticamente significativa, eso como que no va a servir. Pero hasta 2008 volvieron a realizar un nuevo estudio que fue el estudio BIM, donde fue un total de 2.241 pacientes a las que se le administró sulfato de magnesio entre las semanas 24 y 31 con un riesgo de parto pretérmino, es decir, aquellas pacientes que tenían una ruptura prematura de membranas o que tenían un parto prematuro avanzado que estaban dilatando entre 4 y 8 aproximadamente y que recibieron una dosis de carga de sulfato de magnesio de 6 gramos en 20 a 30 minutos, posteriormente una infusión de magnesio de 2 gramos por hora. ¿Y que se dieron cuenta? Que disminuye, por acá, que disminuye en comparación al placebo el riesgo de presentar parálisis cerebral infantil moderada a severa con una P estadísticamente significativa y que la reducción iba casi hasta el 45%. Se debe hacer entonces lo posible por utilizar, y ese es otro de los mensajes que queremos dejarles, la neuroprotección fetal para aquellas indicaciones reales, es decir, aquella paciente que haya que terminar el embarazo prematuro por alguna condición o que tenga un riesgo de parto pretérmino inminente en las próximas 24 horas. Por lo tanto, hay unas indicaciones claras que es desde la viabilidad hasta las 32 semanas y que se debe iniciar dentro de las 24 horas previas al nacimiento. Realmente, ese último estudio que les mostré que fue del 2008, que utilizaron 6 gramos, sabemos que la dosis habitual de carga es de 4 a 6 gramos y que la dosis de mantenimiento es de 1 a 2, pero hay datos muy limitados aún sobre las dosis óptimas y que no generen efectos de toxicidad también, tanto en el feto como en la materna. Entonces, esta última revisión que fue en el 2024, que quiso evaluar el sulfato de magnesio como neuroprotector fetal en las pacientes con riesgo de parto pretérmino, observemos que al evaluar o al comparar tanto las dosis de carga de 4 gramos o más de 4 gramos, no hubo ningún efecto estadísticamente significativo, asimismo como si no dar dosis de mantenimiento o dar dosis de mantenimiento de 1 gramo o 2 gramos tampoco presentó ninguna diferencia estadísticamente significativa, pero lo que sí mostró esta revisión fue que el sulfato de magnesio comparado con el placebo redujo el riesgo de parálisis cerebral infantil hasta casi un 30%, asimismo como redujo el riesgo de hemorragia intraventricular grave 3 o 4 en aquellos bebés que recibían sulfato de magnesio. Pero entonces, bueno, si tengo un riesgo de parto pretérmino en las próximas 24 horas, pero la paciente ya llegó en 7, tiene 31 semanas, ¿será que si le doy sulfato de magnesio sí me va a alcanzar a pegarle algo? Es cierto. Entonces ahorita hablábamos que inclusive 1 hora después de administrada la primera dosis de sulfato de magnesio, ya se encontraba en concentraciones en el feto. Entonces este estudio quiso evaluar el tiempo de administración del sulfato de magnesio fue en 933 pacientes que recibieron menos de 12 horas, de 12 a 18 horas o más de 18 horas. Y realmente no hubo ningún resultado estadísticamente significativo en que si dar más de 18 horas o menos de 18 horas mejoraba o tenía peores desenlaces
en cuanto a parálisis cerebral infantil o en cuanto a muerte u otros resultados en el feto. Por lo tanto, el tiempo de infusión pues no se asoció con ningún riesgo de muerte ni de parálisis y se desconoce la dosis óptima de duración de tratamiento para una máxima neuroprotección. Pero entonces, ¿qué nos dicen las guías? Y las principales que hablan de neuroprotección fetal son la guía canadiense y la guía americana. La guía canadiense inclusive va más allá, hasta las 33 más 6 semanas, con una fuerte recomendación 1A, y ellos utilizan una carga de 4 gramos e indican que puede o no seguir la dosis de mantenimiento, a diferencia de ACOG, que dice hasta las 32 semanas, con una dosis de carga de 4, y sí recomiendan continuar la dosis de mantenimiento de 1 gramo por hora hasta pues el parto, ¿cierto? Las guías colombianas, que fueron las últimas guías de práctica clínica acá, que fueron en el 2013, dicen que hasta las 32 semanas, pero ellos no especifican como tal una dosis óptima. Entonces ya el último punto que vamos a hablar era el manejo de la preeclampsia y eclampsia. Recordar rápidamente los trastornos hipertensivos del embarazo. Entonces son aquellos que se dan entre la semana 20 a las 6 semanas posparto y que están marcados por una hipertensión gestacional, preeclampsia sin criterios de gravedad, preeclampsia con criterios de gravedad o eclampsia. Y que por fuera de estos intervalos de tiempo está la hipertensión crónica y la hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada. Pero nos vamos a hacer énfasis en estos dos puntos, que es la preeclampsia con criterios de gravedad y la eclampsia. Recordar entonces que esta primera es cuando tenemos cifras tensionales por encima de 110, 160, 110, perdón, con al menos 4 horas de diferencia en 2 tomas de esto, o asociado a cambios también a nivel sanguíneo, trombocitopenia menor a 100.000, alteración en la función renal con una creatina por encima de 1.1 o la duplicación de esta, edema pulmonar, cefalea de aparición reciente que no responde a medicamentos y alteraciones visuales. Y que la eclampsia, entonces, son convulsiones tónico-clónicas generalizadas, de nueva aparición en la paciente con preeclampsia e hipertensión gestacional, pero recuerden que la eclampsia también puede presentarse en algunas pacientes sin tener un trastorno hipertensivo antes, pero eso pues, es muy raro. Y también la pérdida abrupta de la conciencia, que generalmente es autolimitada. Entonces, la preeclampsia es la complicación médica más común en el embarazo, y de todos los trastornos hipertensivos asociados al embarazo pueden complicar hasta un 5 a 10% de eso. Y que la preeclampsia con criterios de severidad complica hasta un 2 a un 8% de nuestras pacientes. La eclampsia, por su parte, puede complicar de 1 a 2% de los casos de preeclampsia grave. Entonces, antes del 2000, ¿qué se usaba para la prevención de las convulsiones en las embarazadas? Se utilizaban anticonvulsivantes como fenitoína, diazepam. Sin embargo, por allá en 1988 se empieza a incorporar el sulfato de magnesio por todos los beneficios que ya vimos en cuanto a la excitabilidad celular. Y es hasta 2002 donde se realiza el estudio perdón, MACPAC, que evaluó casi más de 10.000 pacientes embarazadas con preeclampsia. Estas fueron aleatorizadas en 33 países, la mitad sulfato de magnesio y la mitad a placebo. ¿Y que se encontró? Que si hubo una disminución casi de más del 50% en comparación con el grupo placebo, de utilizar sulfato de magnesio para la prevención de las convulsiones, pues de la eclampsia, las pacientes con preeclampsia severa. Recordar entonces que las tasas de convulsiones en la preeclampsia con características graves sin profilaxis de sulfato de magnesio puede ser inclusive hasta 4 veces mayor que aquellas sin características graves, y que siempre pues y que a partir de ahí ya se considera que el sulfato de magnesio reduce el riesgo de la eclampsia y que es el fármaco de elección pues, para la prevención, tanto intraparto como posparto. Pero entonces, ¿cómo interviene el sulfato de magnesio en estas pacientes? Se va a involucrar en la homeostasis de la presión arterial por los mecanismos que ya vimos. No tiene un papel directo en los mecanismos biológicos de la contracción, pero ayuda al control del tono vascular y la contractilidad, alterando todos esos niveles de calcio, y nos va a modular la contracción del músculo liso vascular desencadenado por esos niveles altos de calcio. También nos va a favorecer sus niveles, pues el nivel óptimo de magnesio va a favorecer la liberación de óxido nítrico, que nos va a disminuir esas contracciones del músculo liso vascular, y su déficit va a generar o aumentar la síntesis
aldosterona mediada por angiotensina 2, como también la producción de tromboxano y prostaglandinas vasoconstrictoras. Es decir, un nivel óptimo de magnesio, miren que nos ayuda mucho a toda la liberación de óxido nítrico y por consiguiente disminución de esa contracción del músculo liso, pero su déficit nos va a aumentar más las prostaglandinas vasoconstrictoras. Entonces, este estudio posteriormente se realizó en el 2010, que fue una revisión sistemática de 5 diferentes estudios que comparaban placebo versus sulfato de magnesio y se observó que hay una disminución casi hasta más del 50% de eclampsia en aquellas pacientes que la reciben. Entonces, miren que desde este estudio, desde el 2002, se han venido, continúan nuevos estudios e inclusive revisiones sistemáticas donde apoyan el uso del sulfato de magnesio para la prevención de eclampsia en pacientes con preeclampsia severa. Pero entonces, listo, se lo empezamos a administrar en el momento del parto. ¿Qué va a pasar después? ¿Cuánto tiempo tengo que darle sulfato de magnesio en el posparto? Porque los episodios convulsivos se pueden presentar hasta en el 2 al 3% de las pacientes cuando no se utiliza el sulfato de magnesio en el posparto. Y hay que recordar que el tratamiento de la preeclampsia y la eclampsia, ¿cuál es? La terminación del embarazo. Pero miren que existe ese riesgo e inclusive hay revisiones que dicen que una paciente con preeclampsia con criterios de severidad puede inclusive el riesgo subir hasta un 40%, que sí me parece pues como demasiado alto de eclampsia, pero se han visto reportes de esto. Entonces, deberíamos continuar el sulfato de magnesio en el posparto en aquellos pacientes con preeclampsia con criterios de severidad. La respuesta es sí, ¿cierto? Pero ¿cuánto tiempo? Y más aún aquellos pacientes que recibieron menos de 8 horas de sulfato de magnesio. Entonces, esta primera ensayo clínico aleatorizado quiso comparar la eficacia del sulfato de magnesio de 12 horas versus 24 horas en aquellas pacientes con preeclampsia con criterios de severidad. Y realmente, bueno, acá podemos ver el estudio de las pacientes fue de 57 pacientes versus 59 pacientes que fueron el placebo. A estas pacientes se les administró inclusive una dosis de 4 gramos de sulfato de magnesio intramuscular y luego se les administró 4 gramos de sulfato de magnesio cada 4 horas, las primeras hasta 12 horas después del parto y las segundas hasta 24 horas después del parto. Realmente no se mostró ninguna diferencia estadísticamente significativa en cuanto a desenlaces pues, de episodios convulsivos, pero sí lo único que mostró era que un tiempo menor del sulfato de magnesio de 12 horas disminuía la somnolencia en las pacientes y por ende mejoraba pues como la tasa de problemas de lactancia. Este otro estudio, entonces dijimos, bueno, si a las 12 horas no mostró ningún resultado estadísticamente significativo, ¿por qué seguir sometiendo a las pacientes a las dosis pues, tóxicas también del sulfato de magnesio? Porque no es inocuo. Entonces, ¿por qué a las 6 horas? Miremos qué sucede, ¿cierto? Entonces, este estudio quiso evaluar el sulfato de magnesio, duración de 6 horas postpartos versus 24 horas, sobre todo en esos pacientes que habían recibido sulfato de magnesio menos de 8 horas. Entonces fueron dos grupos. El primero fue el grupo control, que fueron 143 pacientes que recibieron 32 gramos de magnesio en total, versus las de 6 horas que recibieron 14 miligramos de magnesio. Realmente tampoco hubo ningún resultado estadísticamente significativo en cuanto a riesgo de episodios convulsivos, pero lo que también se vio es que mejoraba las dosis bajas, el periodo pues corto de magnesio, mejoraba la deambulación de las pacientes y también mejoraba el inicio de la lactancia. Entonces, bueno, a las 6 horas pues parece que tampoco hay mucho riesgo de eventos convulsivos porque no bajamos a 4 horas, entonces quisimos también revisar este estudio que quiso comparar la duración del sulfato de magnesio de 24 horas a 4 horas postparto. Entonces, el grupo estudio fue el habitual 4 gramos IV. Estas pacientes además recibieron una dosis adicional de sulfato de magnesio de 5 gramos en cada glúteo de sulfato de magnesio y una dosis de mantenimiento de 5 gramos cada 4 horas hasta 24 horas postparto. Y el grupo control recibió una dosis de carga de 4 gramos intramuscular e inclusive algunas recibieron solamente esa dosis única
o en algunas otras pues se repitió una dosis más hasta las 4 horas posparto. Y realmente ninguna paciente presentó ningún episodio convulsivo con una duración pues más corta de la administración de sulfato de magnesio versus las pacientes que recibieron 24 horas. Entonces, ya como para ir terminando, y lo que ahorita les decía, la administración de sulfato de magnesio no es inocua y siempre hay que estar muy al pendiente de pues, lo que nos puede indicar toxicidad, que podría ser diuresis disminuida, menor de 100 cc por hora, en 4 horas, perdón, frecuencia respiratoria disminuida a menos de 12 respiraciones por minuto y reflejos osteotendinosos disminuidos o ausentes, que es el principal y el primer síntoma o signo que nos debería hacer alertar que esa paciente está presentando una intoxicación por sulfato de magnesio. Entonces ya como conclusión, quiero que nos llevemos esto. El magnesio es un micronutriente esencial en el embarazo, como ya lo vimos, cuya deficiencia sí se ha asociado a complicaciones materno-fetales y también como trastornos hipertensivos, parto pretérmino, que es el que ha sido más estudiado, alteraciones en el neurodesarrollo y óseo fetal, que una alimentación rica en magnesio, como ya vimos esos alimentos que aportan una alta cantidad de magnesio, puede mantener niveles óptimos de este durante el embarazo y reduce el riesgo de parto pretérmino y también favorece mejorías en los desenlaces perinatales, constituyéndose la mejor estrategia para preventiva y de bajo costo y de alta seguridad. Sin embargo, como lo vimos, la suplementación no ha demostrado ser superior que una adecuada alimentación. El sulfato de magnesio es el fármaco de elección para la prevención y tratamiento de la eclampsia y disminuye significativamente el riesgo de convulsiones maternas y la mortalidad. El riesgo de parto pretérmino en menos de 32 semanas. La administración de sulfato ofrece una neuroprotección adecuada y comprobada, como lo vimos, reduciendo significativamente la parálisis cerebral y la hemorragia intraventricular severa. Y el sulfato de magnesio tiene una utilidad neurológica adicional, como lo vimos también, especialmente en el manejo de la migraña con aura en las gestantes y representa una opción terapéutica eficaz y segura para descartar, luego descartar pues otros procesos asociados a cefalea como la preeclampsia. Bueno, un tema pues muy interesante y actualizado y con muchos matices, como nos decía el doctor Arturo en el transcurso de la charla. Te damos gracias pues por tu presentación, por el desarrollo de ella. Nos estuviste atentos también durante todo el proceso. Y bueno, démosle la palabra al doctor Arturo, materno fetal y profe de nosotros por aquí, sus conceptos. ¿Y dónde están los alimentos? Eso. Vea, así como le hizo énfasis María Fernanda en dos de las diapositivas, la idea de uno como profesor de ustedes y en la práctica diaria y en la práctica de los consultorios es que a mí me gustaría más que yo no le dedicara tiempo ni papel a escribir diferentes nombres comerciales de las multivitaminas que venden, no. Sino que a mí me gustaría que usted mirara a los ojos a la paciente y decirle, yo te voy a enseñar a comer cosas que realmente le van a servir a tu bebé y a ella misma, pues. Pero realmente cuando ustedes hagan más énfasis en la fisiología placentaria, estos alimentos no solamente tienen magnesio, no tienen otras cosas que realmente necesitan, pero el magnesio le estamos perdiendo mucha, digamos, le estamos perdiendo la finura al médico para enseñarlo a las pacientes. Y es que vean, miremos aquí. Lo que comía la gente, probablemente nuestros abuelos, ¿no es cierto? Había mucho lo que hay aquí. Y es que, por ejemplo, el frijol, la lenteja y el garbanzo. Por ejemplo, en la comunidad paisa y el cafetero, hasta hace por ahí 30 años, todos los días se comía frijol en las casas. Todos los días. Ya hay muy pocas casas donde eso consume la gente, ¿no es cierto?
Si usted revisa y le pregunta a las pacientes de los estratos socioeconómicos bajos de nuestro país qué consumen diario, entonces ellos comen mucho arroz, mucha papa, o mucha yuca, o mucho plátano, y si usted ve la coca que le envían al marido o lo que ellos mismos consumen en la casa, está eso, pero consumen puros juguitos de cajita, ponimalta con leche, cola granulada con leche, e infelizmente lo que nosotros como médicos le estamos diciendo es compre este multivitamínico. Yo no voy a hablar de marcas aquí, pero eso es lo que estamos haciendo los médicos. Ahí me gustaría más es que nosotros le dedicáramos 5 minutos a una consulta o 10 minutos y decirle a la gente, vea, usted todos los días puede comer frijol, puede comer verduras, miren que ahí están. El cereal, por ejemplo, los cereales no son el cereal que nos venden en la televisión. Ese no es el cereal que debemos enseñar a la gente a comer. El cereal que le debemos enseñar a la gente a comer es la avena en hojuelas, ¿ya? La quinoa, el arroz, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros le decimos a la gente, vea, usted va a tener un almuerzo que tiene una proteína, puede tener lentejas, ¿no es cierto? Puede tener algo de arroz. Si usted le dice, estas verduras las va a tener ahí, o va a comer algo de pescado. Entonces, si nosotros le enseñamos eso a la gente no va a esperar, ojalá lo logremos algún día, que el médico saque el lapicero o escriba en el computador, esta multivitamina te sirve mucho. Y siga comprando juguitos de cajita, ¿no es cierto? La ponimalta, se gastan un poco de dinero en cosas que no les sirven. Entonces, en esta diapositiva está la esencia del magnesio en la dieta de la gente, porque realmente, así como lo debemos demostrar muchos estudios, si yo formulo magnesio, tampoco estoy realmente supliendo lo que la gente necesita. Lo que la gente necesita está aquí, en la alimentación, pero infelizmente nosotros los médicos no le dedicamos tiempo a eso en la gente. No le decimos, usted debe comer todos los días huevos, debe comer carne, debe comer lentejas, debe comer arroz, ¿no es cierto? Eso en cuanto a la alimentación. Y esta es la parte más importante a lo que nosotros le debemos dedicar tiempo en la consulta a las pacientes. Ya la otra parte que tiene que ver con neuroprotección, el uso de sulfato de magnesio en la eclampsia, en la preeclampsia. Todavía seguimos diciendo que después de la preeclampsia severa debe ser 24 o 48 horas. Yo sé que va a haber evidencia científica suficiente para que nosotros, después de una preeclampsia severa, con 6 horas va a ser suficiente para que la gente tenga sulfato de magnesio. Ya se está construyendo esa evidencia científica, ya ahí pienso que es suficiente para poder en algún momento tomar esa decisión. Entonces, como ven, el magnesio, uno diría, magnesio, hablar de magnesio en embarazo, hay mucho por aprender de magnesio, pero hay, sobre todo, aprender conductas de consulta para que la gente le salga barato vivir y se alimenten muy bien. Eso era lo que tenía como para decirles aquí con esta buena presentación que nos hizo María Fernanda. Recoger esta información no es fácil y mostrarla así de práctica no es fácil, o sea que felicitaciones. Muy bien. No sé si hay preguntas, comentarios. Doctora Camila. Y me quedaron, primero era, no me quedó claro, digamos, el mínimo tiempo de usar el magnesio antes del parto, digamos, Neuroprotección. sí, o sea, ¿cuánto tiempo es lo mínimo que usted dice? Le va a pegar el magnesio, le va a servir. O usted dice, no, definitivamente, pues, ponerlo no le va a ayudar en absolutamente nada. ¿Quieres responder? Pues lo que revisamos inclusive, hay estudios que dicen que a partir de la primera hora tú puedes tener como una impregnación de magnesio ya en el feto, pero pues hay que ser muy claros de que si es un riesgo de parto pretérmino, pues de parto pretérmino inminente en las próximas 24 horas, porque es máximo hasta donde se puede dar. Ya, otro punto es de que si, bueno, le pasó el riesgo de parto pretérmino, vamos a repetir sulfato de magnesio. Tampoco está como muy bien estimado en repetir las de sulfato, pero hasta donde yo revisé, a partir de la primera hora, o sea, si a ti te llega un bebé de 30 semanas en 5,
y sí, la mamá está en 5 centímetros de dilatación, tú podrías administrarle el sulfato de magnesio, garantizando pues la primera hora por lo menos. O sea, lo que sí está demostrado es que es 4 horas. O sea, la respuesta es, o sea, debe recibir 4 horas, lo que está demostrado. En cuanto a el estudio que está basado en la evaluación de la parálisis cerebral al tiempo. Pero lo que está demostrado también es que si usted le llega a la paciente en 7 o 8 dilatación y le coloca la dosis habitual de sulfato de magnesio y usted le evalúa el magnesio a ese recién nacido, el que recibió por lo menos 1 hora de sulfato de magnesio tiene niveles apropiados relacionados con los resultados que hablan de 4 horas. Hay que esperar a que en un futuro nos digan si realmente con 1 hora es suficiente, ¿no es cierto? Pero digamos que ya se sabe que sí tiene niveles después de 1 hora. Lo que está demostrado es que mínimo 4 horas. Lo otro es, si usted le llega a una paciente de 28 semanas de gestación, con una paciente que está en 3, 4 dilatación, en un cuello asintomático, por ejemplo, y usted dice, de pronto me nace en estas 24, 48 horas, y usted lo impregna con sulfato de magnesio pensando que van a nacer, pero no nace. Y la señora sigue otras 2 semanas o 3 semanas, llega a las 31 semanas, ¿no es cierto? Entonces, existe hoy controversia de si usted vuelve y le aplica sulfato de magnesio o no. Si uno se basa en la fisiología, debería repetirlo. Si se basa en fisiología, usted dice, bueno, es que a mí no me quedan trazas de magnesio que puse hace 3 semanas, ¿no es cierto? Lo que pasa es que ustedes saben que en medicina, pues hay que demostrarlo. Entonces, eso se está construyendo. Ya hay trabajos de investigación que están construyendo si usted debe repetir la dosis o no. Si yo quiero basarme en la fisiología, pues yo la repito. Igual yo sé que hasta ahora nadie ha demostrado que haga daño repetir esa dosis, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero realmente hay que construir esa evidencia científica. La otra pregunta era que estudio antes de lanzar la charla, si quieres poner El de 4 horas. Ajá. La dosis que ellos utilizan es una dosis que nosotros no utilizamos. Intramuscular. Entonces, no sé si dentro de lo que revisaste o pues, dentro de lo que sabe el doctor, si hay estudios como con la dosis que nosotros usamos. Pues porque primero no usamos intramuscular, segundo tampoco cada 4 horas. Ya. Bueno, pero aquí sí me voy a meter yo de una vez y es que, a ver, en los estudios previos a este, el uso de esa dosis intramuscular sí se ha demostrado que es lo mismo de la dosis que utilizamos intravenosa. O sea, tal cual. Lo que pasa es que a nosotros, si usted ve una ampolla de sulfato de magnesio y sabe que le van a aplicar una ampolla de sulfato de magnesio intramuscular, usted pues le da mucho miedo y realmente en Colombia eso no lo usamos, ¿ya? Yo no sé si alguien tenga esa experiencia, pues yo nunca la he tenido, ¿ya? En los muchos años que estuve, digamos, como en la candela de la preeclampsia severa, incluso en los lugares lejanos de Colombia, cuando hacíamos prácticas que salvan vidas, yo estuve en La Guajira, en Putumayo, bueno, en muchas partes, nunca lo vi usar intramuscular, ¿no es cierto? Entonces, pues, yo no, digamos que yo sé que este estudio es hecho por un líder académico panameño y otro líder académico que trabaja hoy en Boston, y yo sé que ellos sí tienen como la experiencia de aplicar intramuscular el sulfato de magnesio, pero en la clínica como tal nunca lo he visto usar. Pero lo que sí está demostrado es que da lo mismo. O sea, es la misma efectividad que se produce para lo que necesitamos. Pero igual sería equivalente A lo que nosotros usamos. Sí, o sea, lo que usted utiliza con el bolo inicial más la infusión es lo mismo que usted lo coloca intramuscular. Igual. Es del régimen. Ah, bueno. Es que, haz de cuenta, digamos, todos extrapolan el backfire del 2012. Exacto. Y por eso usan esa dosis intramuscular. Pero hay publicaciones después del 2014, que es el backfire verificado, que es lo que nosotros usamos. Que solo lo usamos si ve. ¿Por qué? Porque cuando comparas lo que dice el profe, intramuscular y intravenoso, no hay una diferencia. Puede dar la diferencia como si se quedara paciente. al dolor. Y el intramuscular, pues, Ah, pues aquí entonces es equivalente. y es la misma, 4 gramos y 2 gramos.
Y, digamos, hay otros sistemas de prensa que son muscular también. Es ese que utilizan todos Pero los. es lo que y lo podemos pagar. Pero sí es una buena opción, sobre todo cuando las pacientes pues son difícil acceso de canalizar o algo, para que no nos quede como, no le vamos a poner porque no tiene acceso o lo que sea, se puede intramuscular. La última es que, pues, digamos, es muy importante para los pacientes para la alimentación, ¿cierto? Pero sabemos que muchas gentes o no pueden hacerlo o simplemente no lo hacen por algún motivo. Entonces, en este contexto, se beneficiaría de, aparte de la educación, también tras la paciente, digamos, dispersión, esa parte de la educación de la alimentación, mandar algún tipo de suplemento de magnesio. Ve, yo le voy a responder de dos formas a esa buena pregunta. Primero, mi esquema mental hoy trae es que ustedes cuando salgan de esa puerta dicen, yo voy a enseñar a comer a mi paciente. O sea, mi esquema mental hoy, ustedes van a decir, hombre, tenemos que dedicarle tiempo a enseñarle a mi paciente a comprar alimentos que sirvan para que tenga los buenos micronutrientes que necesita. ¿Ya? Ahora, el citrato de magnesio, que es el más vendido, en varios estudios que hay, realmente no se ha demostrado que sirva más que enseñarle a mi paciente a comer bien. No ha demostrado que sirve. El único que ha demostrado, ¿no es cierto?, que realmente sirve en personas no embarazadas para los déficits de magnesio es el bisglicinato de magnesio. ¿Ya? Ese es el que más ha servido. ¿Pero por qué ha servido más? Porque el bisglicinato, a diferencia del citrato, permite que el magnesio ingrese mejor, ¿no es cierto?, en las vellosidades intestinales al cuerpo y se aproveche mejor a nivel celular. ¿Ya? Tiene un doble componente, el bisglicinato, así se llama, ¿no es cierto? Lo que pasa es que el objetivo de nosotros no era aquí venirle para que ustedes no salgan de esa puerta diciendo, entra a formular bisglicinato. No. La idea es que hay que formular comida de buena calidad, hay que dedicarle tiempo a eso, ¿no es cierto? Bisglicinato, de pronto, si ustedes tienen una paciente menopáusica, ¿no es cierto? Una paciente que tenga algunas otras condiciones diferentes al embarazo y que usted vea que definitivamente no puede consumir los alimentos por diferentes situaciones, ¿no es cierto? Está bien. Pero en el embarazo, comida. Buena comida en calidad y cantidad. Muchas gracias por las preguntas y obviamente las respuestas y nos queda muy claro en la conferencia la parte de la dieta, ¿cierto? Más allá que de medicamentos de casas farmacéuticas. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, yo creo, doctor. Esa diapositiva que puso Mafe, de la dieta es muy importante porque la referencia que traemos ahí, esa revista está haciendo un montón de publicaciones en cuanto a dieta en embarazo, para preeclampsia, magnesio, digamos, para pacientes con enfermedad renal. Entonces, sobre todo, cuando vamos a revisar eso, coger eso porque pues, es algo que uno casi no sabe, y Mafe lo trajo y eso pues, es muy nuevo y es muy chévere. Y es coger dieta para estas cosas, para los pacientes. A mí me gustaría hacer una pregunta obviamente suelta y sin ninguna intencionalidad maluca, pero es, levante la mano, ¿quién sabe cuántos gramos de proteína aporta un huevo? ¿Quién sabe? Un huevo cocido. Un huevo cocido, ¿cuántos gramos de proteína le aporta? 8 gramos. No, levante solo la mano, diga, levante la mano, ¿quién cree que sabe? Entonces, vean, no, solamente quiero es que sepan que nosotros los médicos no sabemos de nutrición. Entonces, si ustedes me dicen a mí que cuando yo estaba al nivel de ustedes, yo no sabía nada. Y mis profesores tampoco me insistían en que aprendiera de nutrición. Hoy nosotros que somos profesores, yo he tenido un proceso, digamos, desde la pandemia, imagínense, la pandemia, donde realmente entendí que yo tenía que saber de nutrición. No debía, tenía que saber de nutrición. ¿No es cierto? Y ahora sé que sé mucho de nutrición, pero me he clavado a estudiar cuánto me aporta la tacita de frijoles, la tacita de lenteja y garbanzos, que son los 3 gramos que más aportan proteína, por ejemplo, y magnesio. Yo sé cuánto le aportan 6 cucharadas de arroz a una paciente. Yo les enseño en la consulta.
La consulta les enseño a las pacientes, digo, yo les digo, aquí no va a ir usted con ninguna pepa para comer, para comprar. Y les digo, usted va a cambiar su mercado. Pero entonces hay que estudiarlo. O sea, entonces usted dirá, yo como no sé cuánto me aporta un huevo. ¿Cierto? Entonces, si usted cómo va a hacer para enseñarle a una paciente embarazada que el embarazo ojalá se coman 4 huevos diarios? Pero ¿cómo los debe comer? Que la gente los prepara con aceite de soya y tal, y el hogao. Así no se comen los huevos. Hay que enseñarles también a cómo se comen. Entonces no tiene que aprender sobre eso. Y de pronto con lo que decía la doctora Camila ahorita, que no había de pronto facilidad de comprar un medicamento, en función de la prioridad de la dieta, el doctor Arturo acaba de hacer el resumen. O sea, en nuestra población todo el mundo come frijoles, lentejas, arroz integral, muchas veces es más el blanco, pero también la cultura del arroz integral es importante, ¿cierto? El maní, o sea, son productos que no aumentan como el costo de manera importante de la canasta familiar porque es de uso diario. Le enseña a la gente a comprar el mercado real. La gente antes disminuye el gasto, porque usted no sabe cuánto le gasta a la gente comprar de todo. Pregunten cuánto se gasta una señora que se gana el mínimo en comprar paquetes de todo. Y con eso almuerzan. ¿Ya? Y con eso se compra un panal de huevos. Entonces uno tiene que enseñarle eso a la gente. De 7 a 10 gramos. No, sí, está bien. Bueno, hoy aprendimos de todo un poquito eso. Bueno, muchas gracias, doctor, entonces por tu excelente presentación, al doctor Arturo por acompañarnos y bueno, y a todos los que estuvieron presentes. Feliz día.